Leemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos del 15 al 26. En aquel tiempo, cuando Jesús expulsó a un demonio, algunos dijeron: Este expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú, príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo: Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo los demonios con el poder de Beelzebú. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso, ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda vagando por lugares áridos en busca de reposo, y al no hallarlo dice: Volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la encuentra barrida y arreglada. Entonces va por otros 7 espíritus peores que él, y vienen a instalarse allí. Así la situación final de aquel hombre resulta peor que la de antes. El evangelista San Lucas nos ha contado que Jesús va en camino hacia Jerusalén y que en esta etapa los discípulos un día vieron a Jesús hacer oración. No era la primera vez, pero tal vez esta oración les pareció muy especial, muy intensa, que se vio uno de ellos motivado a pedirle a Jesús un argumento sólido que les enseñara a orar. Y el argumento fue como lo hizo Juan el Bautista con sus discípulos. Y muy probablemente el que decía esto era de uno de los que Juan el Bautista había enseñado y había preparado para recibir a Jesús. Jesús inmediatamente se puso a enseñarles el Padre Nuestro y luego, terminada la oración del Padre Nuestro, en la que les reveló quién era Dios para él y quién era también para ellos, su Padre, les hace saber que en la oración deben pedir especialmente a otro y para otro, no de manera egoísta y personal para sus propios intereses, sino con preferencia de las necesidades ajenas, no importa a quién haya que buscar, y que quien busca encuentra, quien pide recibe y a quien toca se le abre. Pero utilizó la voz pasiva para decir que quien haría estas acciones sería el Padre en el cielo. Y luego Jesús les dijo que ellos, si son padres de familia, cuidan siempre de dar a sus hijos cosas buenas y no aquellas que les resultan nocivas. Y entonces Jesús les insiste y les enseña que lo más importante que hay que pedir es el Espíritu Santo. Inmediatamente después nos presenta San Lucas una escena cuyo versículo nos falta aquí en el pasaje, porque es el versículo 14 y empezamos en el 15, describiendo a Jesús en un momento en que estaba expulsando un demonio. Ese demonio era mudo y provocaba al que estaba poseído la imposibilidad de hablar. Jesús expulsó al demonio y la reacción fue reconocida por los que sabían quién era ese personaje que había sido beneficiado. Quedó libre, empezó a hablar y por eso algunos dijeron que Jesús había hecho esta expulsión del demonio que era mudo con la autoridad recibida de Beelzebú. Beelzebú significa el señor de la casa, pero lo llaman también aquí el príncipe de los demonios. Pero los que estaban presentes se dividieron y tenían dudas de dónde venía el poder de Jesús, y para probar de dónde venía,
le solicitaron una señal del cielo que ratificara que Jesús venía de parte de Dios. Pero Jesús conocía los pensamientos y las malas intenciones de los presentes y les dijo en una parábola: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y termina derrumbándose casa sobre casa, para explicarles que no era posible atribuirle a Satanás o a Beelzebú, que Jesús lo identifica con Satanás, el poder con el que él expulsa a los demonios, porque ellos le atribuían, aunque no lo hubiera escuchado, Jesús sabía lo que decían de su poder para expulsar a los demonios, a Beelzebú. Y les dice: eso no es posible, si estuviera dividido está arruinando. Y les hace reflexionar acerca de cómo los discípulos de ellos o los hijos de ellos también hacían expulsiones de demonios. Y él les pregunta: ¿con qué poder es que ellos expulsan demonios? Porque ellos mismos en el momento del juicio los van a juzgar a ustedes. Y les hace saber que él no expulsa a los demonios con el poder de Beelzebú ni de Satanás, a quien identifica como el mismo personaje. Él le dice a los que están escuchándolo, que han sido testigos de la liberación del hombre que era mudo: si yo arrojo los demonios con el dedo de Dios, significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. El reino de Satanás ha llegado a su fin. Y el dedo de Dios es identificado con el Espíritu Santo del que acaba de hablar a los discípulos que deben pedirlo en su oración. Y continúa Jesús haciendo otra enseñanza de una parábola, para que entiendan su acción. Cuando un hombre fuerte y bien armado vigila su palacio y lo cuida, sus bienes están seguros. Pero si alguien que es más poderoso y está mejor armado que él llega por asalto y lo derrota, le va a despojar de las armas en las que tenía su confianza y lo va a despojar también de sus bienes. Y con eso Jesús está diciendo que él es más fuerte y más poderoso, no solo que el demonio que provocaba la mudez, también que Beelzebú o Satanás. Y para que ellos se definan ante esta explicación que les da, les dice: el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lo que Dios les está dando lo pueden estar desperdiciando por tomar una posición ante las acciones de Jesús contraria a lo que él está haciendo. Y una vez que este hombre ha sido liberado, Jesús advierte las consecuencias en el futuro inmediato. Si el espíritu inmundo que ha salido de este hombre no encuentra reposo y anda vagando, y si no encuentra reposo y este hombre no se ha llenado de las cosas de Dios, cuando el espíritu se dé cuenta que no haya lugar, va a intentar retornar al lugar de donde salió, si se entiende como un lugar el cuerpo del poseso, y va a encontrar todo limpio y ordenado, y entonces va a retornar con otros 7 espíritus peores que él al lugar o al espacio o a la persona de la que salió, y la situación final de este hombre que había sido liberado será peor que antes. Y por eso es necesario que se entienda. Lo que Jesús dice en primer lugar es que él expulsa a los demonios con el poder de Dios, con el dedo de Dios, con el Espíritu Santo, porque él es más fuerte que los espíritus, como aquel que poseía a este hombre. Y les dice que es absurdo pensar que esté siendo expulsor de demonios con el poder de Satanás. Y a quien ha sido liberado lo pone en guardia también, para que evite que el demonio que salió de él con otros más venga a empeorar la situación de la que ha sido liberado antes. Y por eso Jesús nos enseña que quien ha sido liberado tiene que ser muy cuidadoso para que no vuelva a encontrarse en una situación semejante. Debe evitar a toda costa darle la posibilidad al espíritu inmundo de volver a poseerlo, porque de lo contrario la situación será
terrible, más difícil que antes. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.